comenzamos una serie. ¿Alguien recuerda cómo la titulamos? Oiga, hermano, el que tenga oídos que oiga. Dígale a su hermano, el que tenga oídos que oiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Y dimos inicio con, teniendo como base la palabra que el Señor da a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y el mensaje que el Señor da a cada una de estas iglesias tiene que ver con un temor especial en esa iglesia que puede ocurrir. ¿Alguien recuerda cuál era el temor de la iglesia de Éfeso a perder o a dejar qué? ¿O qué fue lo que dejaron? Ese fue el primer tema. Al que tiene oídos para oír, oiga. Hay que tener temor a perder el primer amor. Eso es lo único que usted y yo debemos temerle. Hoy, basado en la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, vamos allá por favor. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos. Señor, gracias por esta maravillosa palabra. Es un desafío en ese tiempo y en este tiempo, porque en todos los tiempos tu iglesia ha sufrido. Tu iglesia ha pasado por diferentes tribulaciones, y algunos pasan por tribulaciones personales, familiares, económicas, físicas, pero otros pasan por tribulaciones realmente de persecución, de prueba a su fe. Y esta noche esta palabra sirva, Señor, de aliento, esperanza, de asidero para cualquiera de tus hijos que esté pasando un momento difícil. Así que declaramos la gloria de Dios sobre este tiempo, sobre esta casa, y cada corazón, Señor, será tocado por esa palabra tuya en Cristo Jesús. Amén. Prácticamente el objetivo de este segundo mensaje, es el temor a sufrir. Y es de esos mensajes que uno no quiere recibir. Por ejemplo, le llega una carta, a ver, ¿a quién le digo para no asustarlo? Eberto, mi amigo, le manda una carta por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, y aparte de eso le repiten física por debajo de la puerta, y le dicen: hijo, soy Jesús el Señor, y te estoy informando que vas a ser echado en la cárcel, y que vas a sufrir bastante, y que te van a perseguir y te van a asesinar por causa de mi nombre. ¿Cómo recibiría usted esa carta? ¿Feliz? Porque se asusta, hermana. Uno casi siempre quiere escuchar mensajes positivos. Uno casi quiere escuchar profecías, palabras proféticas que motiven, que suben el ánimo, que me hablen de milagros, que me hablen de sacarme de la olla, que me hablen de riquezas, prosperidad, que me hablen de sanidad.
Uno casi siempre quiere leer la palabra del Señor, las cosas buenas que el Señor dice, pero cuando uno lee juiciosamente la palabra del Señor y llega a mensajes como estos, generalmente ¿usted qué hace? Si no está pasando por un momento difícil, esto no es para mí. Y si está pasando por un momento difícil, esto no es para mí. Parece que fuera para otros. Pero déjenme decirle que el evangelio integral también es sufrimiento y también es persecución. Y el objetivo de la carta es que cada creyente pueda aprender a glorificar al Señor, a darle honra y gloria en medio de los padecimientos que vive por ser iglesia de Cristo. Es lo único, ¿sí? Quien diga soy iglesia de Cristo, quien diga soy cristiano, pertenezco al reino de los cielos, también tiene que estar dispuesto o preparado para sufrir. Y también como creo que lo mencioné el sábado la semana anterior, básicamente el mensaje a todas las iglesias, lo primero que hacen es una identificación. Si a usted le llega un telegrama, una carta, siempre tiene quién escribe, ¿cierto? ¿Quién y a quién? Y noten que en este caso, a esta iglesia, dice en el versículo 8, 8:9, la primera parte, le dice, te habla el primero y el último. Qué interesante. Y esta descripción que Jesús hace de sí mismo, en primer lugar, está mostrando la deidad, la eternidad de Jesús, porque Él es el Dios eterno. ¿Cuántos creen eso? Él es, de hecho ahora lo cantábamos, ¿cierto? Él es el Todopoderoso. Alguien búsqueme por favor Isaías 44:6. Mientras lo busca, Jesús, cuando dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, no solamente está hablando de que es el Todopoderoso, el soberano, el Señor, sino que también con eso está diciendo, describiéndose como el Señor de la historia, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué cantábamos ahora? ¿Qué leyó Fernando ahora antes de ministrar esa hermosa canción? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y luego dice, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo, la resurrección. Y luego al ascender dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que es el Señor. O sea, no solamente Él es eterno, sino que también Él se está mostrando para esta iglesia como el Señor de la historia. El Señor de ayer, de hoy y por siempre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero aparte, cuando dice, yo fui el que estuve muerto y vivió, le está diciendo a una iglesia, ya vamos con la descripción de la iglesia, le está hablando a una iglesia en tribulación, dándole esperanza, diciéndole, a pesar de que esto se esté poniendo duro, yo ya vencí. Yo ya viví, morí y estoy vivo, resucité. Y cuando uno escucha esa expresión, definitivamente, en medio de cualquier crisis que podamos estar viviendo, Él siempre nos va a dar esperanza. Porque Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el que estuvo muerto y resucitó. Y sí resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios 15, versos 17 y 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? A pesar que ustedes pueden estar pasando por un tiempo delicado de tribulación, no se preocupen, yo ya vencí la muerte. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No se preocupen, yo estoy vivo.
No se preocupen, yo estoy sentado en el trono de mi Padre. No se preocupen, yo gobierno la historia. Y aunque hoy estén pasando tiempos difíciles, yo ya vencí sobre ese tiempo también. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? A ver, ¿y a qué iglesias que le habla el Señor? La segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Veamos algunos datos de esta iglesia. Situada al norte de Éfeso, a unos 65 kilómetros. Hoy es la ciudad Izmar, Turquía. Y por un tiempo fue la capital del imperio de la provincia romana, conocida la Esmirna como la primera de las hermosuras de Asia. Y fue famosa porque era una ciudad muy hermosa, tenía muchas riquezas, y un escritor filósofo griego escribió estas palabras: el monte Pagus fue hermosamente coronada con un círculo de edificios públicos, hablando de Esmirna. Era tan impresionante la situación de Esmirna que hubo una competencia entre 11 ciudades de Asia Menor para competir quién construiría el templo más despampanante, más suntuoso al emperador romano César, donde se decía que como el emperador era un dios, en ese templo se adoraría, todo el mundo tendría que ir a adorar a César en ese templo, y obviamente la competencia la ganó Esmirna. Por lo tanto, Esmirna era una ciudad muy famosa en esa época, pero al mismo tiempo se convirtió en un problema porque a los judíos se les permitía adorar a su Dios porque eran monoteístas. Los romanos no tenían problema con que los judíos fueran monoteístas siempre y cuando no le pusieran problema. Pero ahora, Jesús les dice, vayamos al texto, por favor. Conozco tus obras ¿y qué? Y tu tribulación. Levánteme la mano si alguien está pasando por tribulación. 1 nomás, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, hay un buen grupo. Yo no sé cuál será su tribulación, pero Jesús dice, yo conozco tu tribulación. Ahora, ellos tenían una tribulación especial. Miren, por ejemplo, en ese versículo número 9, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, la primera tribulación que ellos comenzaron a vivir fue por parte de sus propios hermanos, los judíos. Los que eran judíos y se convertían a Cristo dejaban el judaísmo y predicaban acerca de Cristo y de la gracia. Predicaban acerca del Espíritu Santo. Entonces, eso distaba de la doctrina judaica. Entonces, los judíos que se reunían en las sinagogas comenzaron a acusarlos ante el César, de que esos judíos, de que esos creyentes evangélicos, bueno, evangélicos le digo yo ahora, esos creyentes, esos cristianos eran como ateos, porque aunque decían creer en Dios, no creían en Él como Dios. Y eso les produjo mucha tribulación. Y por eso hubo un emperador de esa época llamado Domiciano, que generó una de las más cruentas persecuciones contra la iglesia cristiana, especialmente a la iglesia de Esmirna. Exactamente de esa iglesia salió Juan, el apóstol, quien es exiliado. Este señor Domiciano, este emperador, lo envía exiliado, lo mete en una caldera hirviendo para asesinarlo. Como no muere, lo envían exiliado a Patmos a que muera. Y allá, como dice él en el primer capítulo, el día del Señor, estando yo en el Espíritu, vi al Señor, y todo lo que usted lee de Apocalipsis fue por esto, por causa de la tribulación. Qué impresionante. ¿Quién no entiende lo que significa la tribulación? Desperdicia la bendición del sufrimiento. Y con esto no le estoy haciendo una oda al sufrimiento, ni más faltaba. Pero lo que sí les quiero decir
es que quien no entiende el corazón del Señor al permitir su sufrimiento, se va a perder de grandes riquezas que en medio del sufrimiento usted va a experimentar. Y sobre todo, conocerlo a Él como el que estuvo muerto y vivió. Como conocerle a Él, el que sufrió y padeció por nuestros pecados y venció en la cruz. Conocerlo a Él como el que en medio de la tribulación le puede sostener. Pero también otra tribulación que la iglesia de Esmirna empezó a experimentar. No olviden que Jesús les dice: yo conozco tus obras, ¿qué más? Y tu tribulación, ¿y qué más? Y tu pobreza. Ustedes dirán, ¿por qué? Y noten que Jesús les dice: pero eres rico. Ok. Como los judíos comenzaron a acusarlos a ellos de que no eran pueblo, de que no estaban inscritos, digámoslo de esta manera, sus negocios, empresas no estaban inscritos contemporáneamente hablando a Cámara de Comercio, que eran ilegales, que ellos no adoraban, no reconocían a César como el Señor, que ellos no estaban siendo parte del, ¿cómo lo expreso?, del sistema que había en esa época. Entonces todos los judíos cristianos perdieron sus empleos, perdieron sus negocios, y las oportunidades que habían de negocio, de trabajo y de empresa ya no les daban a ellos. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Para muchos mendigar, muchos salir exiliados, porque no había una forma económica como sostenerse. Pero ellos se mantenían como iglesia. Y por eso Jesús les dice: también conozco tu pobreza. ¿Pero qué le dice Jesús a ellos? Ahí en paréntesis. ¿Pero tú eres qué? Pero tú eres rico. O sea, Jesús les está ayudando a ellos, y hoy a usted y hoy a mí, que hay algo más poderoso, más trascendente que el dinero, que el negocio, que lo material. Mire lo que dice, por favor, Lucas 12:15, alguien que lo ayude a buscar. Lucas 12:15, y otro me busca, por favor, 1 Timoteo 6:17 al 18. ¿Quién encontró Lucas 12:15? Ahora esas Biblias. ¿Quién? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Me va a tocar. ¿Ya? Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué qué? En la abundancia de los Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Recuerden que una vez que Jesús les dijo a los discípulos en el Sermón del Monte: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde hay ladrones que minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde no hay ni ladrones, ni polilla, ni moho. Y termina diciéndoles: porque donde esté su corazón, ahí va a estar el tesoro. Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso que hay una riqueza más grande que tener dinero, que tener un trabajo, que tener propiedades. Mire lo que dice, mis amados, 1 de Timoteo 6, 17 y 18. Me va a tocar ir como delegando. A ver, amor, tú buscas 2 Corintios 8, 9. ¿Lee? A los ricos de este siglo manda que no sean lascivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, para los que están escribiendo los textos, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En medio de esa tribulación económica que ellos están experimentando, Jesús les dice a ellos: ustedes son ricos. Porque los hermanos de la iglesia de Esmirna se caracterizaban por su generosidad,
por su amor, por su contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Es la teología del agradecimiento con lo poco o con lo mucho, cualquiera que sea la situación. Eso es contentamiento. Gane poco, gane mucho. Tenga mucho para comer, tenga poco para comer. Tenga poco trabajo, mucho trabajo. Gloria a Dios. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y yo no quiero preguntar a las damas, sobre todo las damas, cómo se sienten cuando abren su nevera y está con vela. ¿Felices? Ustedes dicen, aleluya, gloria a Dios, mi nevera hoy está vacía. Gloria a Dios porque no tengo para comer y no tengo que darle a mis hijos para mandarlos para el colegio. Gloria a Dios porque no tengo el dinero para los uniformes ahora que van a entrar a estudiar. Gloria a Dios porque debo 2 meses de arriendo y no tengo con qué pagarlo. ¡Qué bendición! Aleluya. Y hacen un culto de alabanza para Dios. Me imagino que algunas lo pueden hacer. Pero pongamos un poquito el beneficio y la duda. La mayoría seguramente no lo hacen. Pero es la invitación que Jesús hace y por eso Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, eres rico. Eres rico. ¡Qué impresionante! Porque, perdón, lo que importa es la aprobación de Cristo, no el sistema económico de este mundo, no las leyes de este mundo, no lo que determina su riqueza, su poder, su fama, su estabilidad económica. Porque los que se oponen, y en el caso lo hacían los judíos, con ellos mismos, los que se oponen y rechazan el cristianismo, se van a oponer y siempre van a perseguir. No solamente nos van a decir que estamos equivocados, nos van a tildar de antiderechos, antidiversidad, homofóbicos, antiinclusión de género, antitolerancia, etcétera, etcétera. Y por esa razón, por el sistema de este mundo, vernos de esa manera, se comienzan a perder ciertos beneficios desde el punto de vista de gobierno y que de alguna forma comienzan a cerrar puertas hasta el propio encarcelamiento. ¿Qué es lo que le dice el Señor a este pastor? ¿Vas a ser echado en la cárcel? ¿Cuántos días? 10 días. Impresionante. Por lo tanto, siempre la persecución, en cualquier manera, es una oportunidad para ser más ricos. Porque es más rico el perseguido que el perseguidor. Porque el perseguidor lo hace desde su ignorancia, lo hace desde sus tinieblas, lo hace desde el desconocimiento del Señor. Mientras que el que es perseguido, el que está pasando por tribulación, sabe que hay un propósito en esa tribulación. Sabe que en eso que está pasando, eso que usted está viviendo, Dios se va a glorificar. Y que tarde que mañana habrá respuesta. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Bueno, si le dan un aplauso, Señor, déselo con fuerza, con emoción. Y mire, en tercer lugar, la acusación que el Señor hace de su propio pueblo. Y en el versículo 9, la parte B. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino... Esto no es una acusación para la iglesia de Esmirna. Esta es una acusación para los judíos que dicen ser judíos a la manera de Dios, pero que realmente no lo son. ¿Y por qué el Señor les llama sinagoga de Satanás? Porque estos, al oponerse a lo que la iglesia está predicando, a lo que la iglesia está diciendo, lo que la iglesia está proclamando, enseñando, básicamente están blasfemando contra la palabra, contra las leyes del Señor. Y en todos los tiempos se han levantado doctrinas, religiones, ideologías, filosofías, grupos, etcétera, a atacar la iglesia, a decir que es una iglesia verdadera. Algunos dicen que tenemos un Dios de 3 cabezas, que somos la iglesia del diablo. ¿Alguna vez le ha dicho eso a usted? A mí me lo han dicho. Usted es pastor de una iglesia satánica. Y un pastor hace mucho tiempo, en una actividad en el liceo mixto, escuchen esto,
Estaba eso repleto. Y ese pastor dijo estas palabras textuales. La iglesia de la Unión Misionera en Sevilla es una iglesia satánica. Quien pueda decir eso y quien se atreve a decir eso está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque la iglesia es de Cristo. ¿Me están oyendo? Y quien se atreva, siendo una iglesia de sana o no doctrinalmente, a decir eso contra sus hermanos, contra otra iglesia donde está Cristo, donde vive Dios, donde hay un pueblo santo, uno podría decirle estas palabras tan duras que Jesús le dice a ellos. No son ningunos cristianos, son sinagoga de Satanás. Porque nadie tiene el derecho o autoridad de decirle a usted, está errado, usted se va a ir para el infierno, usted es del diablo, su iglesia es satánica. Cuando alguien habla de esa manera, no sabe la condenación que está recibiendo para sí mismo. Porque los mismos judíos estaban atacando a los mismos judíos que ahora eran cristianos. ¿Por qué? Porque no celebraban lo que ellos celebraban, no practicaban lo que ellos practicaban y los veían como los herejes a los propios y verdaderos cristianos. Por eso Jesús dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, aunque eres rico. Y no te preocupes, le dice el Señor a ellos, porque esos que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso cuando usted se sienta acusado, atacado por alguien, por su fe, por su buen testimonio, no tenga susto, dele la gloria a Dios. Porque Jesús mismo dijo, se levantarán falsos maestros, falsos cristos. Porque Jesús mismo dijo, ustedes son bienaventurados cuando en mi nombre digan toda clase de ustedes mintiendo. Cuando los persigan, porque también así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Ustedes son doblemente felices si son perseguidos. O sea que la invitación para Jesús, para ellos, de Jesús para ellos y para nosotros hoy, ¿cuál es, amados? ¿Aló? ¿Cuál es? Adorar, a celebrar, a dar gracias. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil arrodillarse y adorar. Yo sé que no es fácil en un culto, estar en un duelo porque perdió un ser querido, estar con una enfermedad terminal, estar con un problema bien delicado en casa, estar con la economía bien complicada, estar con problemas en el hogar con su cónyuge, con sus hijos, o endeudado hasta más no poder. No es fácil adorar, ¿cierto que no? Pero peor, menos fácil adorar es cuando realmente hay persecución. La Iglesia Católica, desde Domiciano y luego siguió Nerón, el más perverso de todos, especialmente este. ¿Saben qué hacían con los cristianos de Esmirna? ¿Saben qué hacían? Los ponían como antorchas humanas para que alumbraran los caminos por donde ellos tenían que pasar. Así, los clavaban en estacas y los prendían para que pasara el emperador o sus ejércitos. Los crucificaban, los descuartizaban por la fe en Cristo. Y la única manera de ellos ser salvados o no ser asesinados era que dijeran esta expresión: niega a Cristo y confiesa a César. Impresionante, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo pudo decir, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos este maravilloso privilegio, amados hermanos, de poder disfrutar en todas las épocas ha habido y continuará habiendo persecución. De pronto para algunas regiones de Colombia o para nuestro país no es tan fuerte como en otros, ¿sí? En otros países árabes
donde hay persecución legal por la ley, por la constitución de ese país, de no predicar, de no transportar Biblia, de no leer la Biblia públicamente, de no expresar la fe públicamente. Es ilegal. La cárcel, tortura y asesinato. No sé cuántos de ustedes han leído acerca de los cientos y miles de nigerianos que asesinaron el año pasado por su fe, pero eran iglesias quemadas y vivos los prendían fuego por su fe. Ellos, amados hermanos, están con el Señor y para ellos, perdón, y para ellos su fe tiene un verdadero valor, porque dieron su vida por Cristo, pero pusieron su mirada en aquel que dijo, estuve muerto y vivo. Aquel que dijo, soy el primero y soy el último. Amados, la clave para que cada uno de estos pastores junto con sus iglesias fueran vencedores era mirar al que decía quién escribió la carta y cómo se identificaba. Y en este caso esa descripción es maravillosa. Por eso, ya terminando, en el versículo 10 y 11 el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Pero qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a ellos? Sé fiel hasta la muerte. Paremos un tantico ahí. Recuerden que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no segaremos. ¿Si no qué? Segaremos. Perdón, sí, si no desmayamos, gracias. Esa es mi esposa. Si no desmayamos. Porque, hermanos, puede ser que en medio de la tribulación, listo, usted salió victorioso y Dios le bendijo. Dios salvó a su esposo, su hijo, Dios cambió situación, le dio un trabajo, un negocio, sanó su cuerpo, etcétera. Gloria a Dios. Pero puede ser que el Señor diga, sé fiel hasta la muerte, porque de eso vas a morir, o por eso vas a morir. Pero es que la muerte también es victoria. Por eso Pablo dijo, sorbida está la muerte en victoria. Y el mejor regalo que nos puede ocurrir a nosotros, los hijos de Dios, es la muerte. Usted lo crea o no, todos vamos a morir. Todos vamos a pasar ese estado de vida-muerte, sea por una enfermedad, sea por asesinato, sea por lo que sea. Todos vamos a morir. El problema no es que todos vamos a morir, el asunto es cómo va a morir usted. Arrepentido, agradecido, en victoria, porque él dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué le dice? Y te daré la corona de la vida. Y por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿La corona de qué? De vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Es una advertencia del Señor. Va a haber persecución, va a haber sufrimiento. Para ellos les dijo 10 días. Yo no puedo ni conseguir la interpretación de tiempo para ellos 10 días. Puede ser que sean 10 días literales de 24 horas. Puede ser que sean 10 días más extensos. Pero lo que sí sé es que la persecución para la iglesia en esa época demoró aproximadamente 60 a 65 años. Entonces pareciera que esos 10 días, hermanos, se multiplicaron, pero lo importante es que ellos fueron fieles hasta la muerte. ¡Qué bendición! ¿Y cómo termina el Señor diciéndoles a ellos? Alguien lea el versículo 11, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá
daño de la segunda muerte. Permítame, leo un poquito la biografía de un hombre llamado Policarpo. Es un padre, el primer mártir de la iglesia cristiana de la segunda generación. Dice, en el año 155, unos 60 años después de que ésta fue escrita, las autoridades gobernantes le indicaron a Policarpo que se postrara ante César y renunciara a Cristo. Policarpo respondió, fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Durante 86 años he sido su siervo y él no ha fallado en mi contra. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Entonces el procónsul amenazó a Policarpo con bestias salvajes y fuego. Una vez más, Policarpo respondió, me amenazas con un fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos. Luego añadió, ¿por qué tardas? Ven, haz lo que quieras. ¿Cómo les pareció la voz de ese pastor? Así que el mensaje poderoso del Señor en ese versículo 11, mis amados hermanos, es ese. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Noten esto. Primero les dice, sé fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida. Pero ahora les está, amén, gracias por ese amén. Pero ahora les está diciendo, si vences, no sufrirás el daño de la segunda muerte. O sea que hay una puerta abierta, una línea muy delgada para algunos que si no vencen en medio de la tribulación, sufrirán ese daño. Y el sábado decía en el ayuno, yo no sé, pero puede ser que el día del arrebatamiento, algunos de nosotros, y dije con esa firmeza, espero que yo no, convencido soy de eso, no se vayan con Jesús. Y nos han transformados en los aires y no disfrutarán de las bodas del Cordero, de la mesa, de la cena del Cordero. Y no disfrutarán de los 1000 años de reinado en la tierra con Jesús. Pero cuando venga el juicio final, si esos que no se fueron con Él persisten en negarlo, persisten en alejarse por causa de la tribulación, no confesará a Cristo, ya no será que confiesen a César. Va a ser que tienen que confesar al anticristo. Va a ser que tienen que dejarse marcar para que coman, para que compren, para que vendan, para que trabajen, para que tengan vida social, para que tengan vida pública. Esos que por no pasar la prueba de la tribulación se alejan del Señor, deciden volver al mundo, a la religión antigua, o lo que sea, apostatan del Señor. Esos desafortunadamente se van a quedar. Y cuando venga el gran juicio, la tribulación, la gran tribulación, esos 3 años y medio, donde Satanás, el anticristo y la bestia, Satanás, el dragón, la bestia que es el anticristo y la imagen de la bestia, que hace las veces de Espíritu Santo, se van a encargar de perseguir a los que son pueblo de Dios, a los que dicen ser cristianos, a los que se quedaron y al pueblo de Israel. Y los que en esos 3 años y medio no venzan y por temor a la muerte se dejarán marcar. Por temor a la muerte confesarán al anticristo y negarán a Cristo. Por temor a la muerte van a tener pérdida eterna. Y después en la segunda resurrección, cuando dice allí, no van a participar.
sino que experimentarán lo que es la segunda muerte, o sea, la muerte eterna sin Dios, en el lago de fuego y azufre, con Satanás, con sus demonios, con aquellos que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida, sino que fueron marcados con el número de la bestia. Y esta conclusión, mis amados, no es provocándoles temor, es simplemente haciéndoles conscientes de las palabras que Jesús dice. Al que venciere, no sufrirá el daño de la segunda muerte. Literalmente, eso que Jesús está diciendo es lo que les acabo de explicar. Pero aquí tenemos una iglesia resiliente, una iglesia que aunque sufre, firme hacia adelante. Una iglesia que aunque pasa por pruebas, por tribulación, seguimos congregándonos, seguimos sirviendo, seguimos amando al Señor, seguimos con nuestra mirada puesta en Él. Porque el que no esté dispuesto a vencer en medio de la prueba, de la tribulación, esa persona es candidato a negar a Cristo. El que no esté dispuesto a soportar la aflicción, por eso Jesús dijo, en este mundo ustedes van a experimentar, ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué les dijo Jesús? Pero ustedes confíen, yo ya vencí. En eso que usted está viviendo hoy, ya Él venció. En esa prueba que está pasando, ya Jesús venció. Pero espero, y el Señor espera, que la prueba, la persecución, el sufrimiento que está usted experimentando no sea por pecar. Porque es lo que el apóstol Pedro dice. Si ustedes sufren por causa de la palabra, del testimonio, ustedes son bienaventurados, glorifiquen al Señor. Pero si ustedes sufren por causa de sus pecados, merecido lo tienen. Entonces usted no puede decir, ay Señor, estoy en tribulación. Está en desobediencia por culpa de sus errores, por culpa de su desobediencia, por culpa de sus pecados. Eso no es la tribulación bíblica, eso la paga el pecado. Eso es la consecuencia de errar. Esa es la consecuencia de actuar fuera de la voluntad del Señor. Esa es la consecuencia de no someterse a Dios y a su palabra, es la consecuencia de no humillarse ante la mano poderosa del Señor, es la consecuencia de no disponer su vida y decirle, Señor, heme aquí, Señor, haz tu voluntad en mí, que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Qué bendición la tribulación cuando viene permitida por el Señor para bendecirnos, para edificarnos, para levantarnos, para hacernos mejores. Siempre la tribulación tendrá un propósito. Y termino diciéndoles, siempre toda tribulación tiene una duración. Siempre toda tribulación, porque si Él dijo, ustedes van a ser perseguidos por ¿cuántos días? Si el Señor hubiera querido decirles, van a estar toda la vida en tribulación, se les hubiera dicho. ¿Verdad que sí? Pero si les dijo, van a pasar por tribulación por 10 días, es porque fue claro con ellos, van a pasar por tribulación 10 días. Yo no sé cuántos días lleva usted con la tribulación y por qué la tribulación que está viviendo. Pero si esa tribulación la está viviendo en el Señor y para su gloria, ya se acerca la liberación. Ya se acerca la respuesta, ya se acerca la bendición. El que venció en la cruz, el que resucitó y está sentado en la diestra de Dios, dice, ¡hey! Yo morí y ahora vivo. Soy el primero y el último. No hay nadie más como yo. ¿No les parece maravilloso? Pónganse sobre sus pies, por favor. Qué preciosa palabra que el Señor le da a la iglesia de Esmirna y a la iglesia Unión Misionera hoy. ¿Cuántos recibieron la palabra hoy? Amén. Dos cosas. Prepárese para sufrir y si está sufriendo, prepárese para ser libre. Pero también prepárese para que la tribulación le llegue siendo fiel.
Porque Él dice, sé fiel y yo te daré la corona de vida. Amado, amada mujer, determine ser fiel. Determine ser fiel. Pase lo que pase, este mundo se le ponga a cuadritos, se le voltee patas arriba, su hogar se le ponga que se volvió un infierno, sus hijos se levantaron, sus padres se levantaron, todo se levantó en contra suya. Usted sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Porque hay quien le dice, tendrá la corona de vida. Oremos, Señor, gracias.